Me han asignado el tema cómo estudiar un texto para predicar con fidelidad. Orando, pensando en cómo servirles de la mejor manera posible. Espero que esto agrade a Fer y a aquellos que sirven fielmente con él y toman decisiones. Espero que no me regañen después de esto, pero realmente lo que me asignaron para esta sesión y la que viene, si Dios quiere, mañana, me ha llevado a terminar con sermones anormales. ¿En qué sentido? En un sentido, algo lo vieron un poco con Santi, una especie de mezcla entre sermón y clase, porque la verdad, hermanos, es que queremos ayudarles. Queremos no solo darles los conceptos, sino darles algo del cómo. Yo sé que algunos de ustedes ya están o van a estar en el seminario de expositores o en algún otro seminario de la familia de ministerios, MacArthur, digamos, pero la idea es ayudarles y en esta sesión planeamos otra vez explicarles cómo estudiar un texto para predicarlo con fidelidad. En otras palabras, vamos a tratar, si el Señor quiere, de mostrarles cómo estudiamos un pasaje para entender lo que el Espíritu Santo y el escritor humano quiso que entendieran las personas a las que ese pasaje fue escrito originalmente. Y planeamos mostrarles cómo, si entiendes correctamente el significado del pasaje, la implicación práctica primordial del pasaje es clara y lo más importante de todo es que va a estar basada en la intención del autor. También planeamos incluir algo de homilética, esto es, cómo presentas, cómo empacas lo que estudiaste, cómo empacas, cómo presentas, de qué manera puedes tomar el fruto del estudio. Una vez que entendiste lo que el autor original quiso que entendiera la audiencia original, ¿cuál es la aplicación primordial? ¿Cómo tomas eso y lo presentas de tal manera que te mantengas fiel al texto, pero al mismo tiempo, como decía Santi, sea tan claro que sea útil a la gente? ¿Cómo ayudas a la gente a entender y aplicar el texto siendo fiel al texto? Y como dice 2 de Pedro 3:16, hay algunos pasajes bíblicos que son más difíciles de entender que otros y podríamos añadir y de aplicar. Hay algunos pasajes bíblicos que son más difíciles de entender y aplicar que otros. Pero no olvidemos 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y toda la escritura que es inspirada por Dios nos lleva a que nos enseñe, redarguya, corrige, instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena idea, no, obra. En otras palabras, toda la escritura tiene un área de aplicación práctica y esto lo vamos a encontrar si entendemos correctamente el significado de un pasaje y de ahí la implicación práctica del pasaje. Pero para que vean algo de la belleza de la escritura y de su autor y cómo pueden seguir este proceso incluso en los pasajes más difíciles, vamos a un texto difícil, Ezequiel 1. Para que vean que no estamos bromeando, hermanos. Ezequiel 1. Nos vamos a esforzar. Entonces, como ya les dije, únicamente los primeros 3 versículos, pero vamos a estar acampando en este pasaje, Ezequiel 1. Vamos a leer algo del texto para que lo tengan en la mente. Y repito, este va a ser un sermón anormal. Voy a explicar un poco por qué, aunque ya lo dije. Ezequiel 1, versículo 1. Vean lo que dice este texto hermoso. Ezequiel 1, 1 al 3. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y en resumen, lo que vio lo encontramos ahí, hermanos, allá adelante, si bajan versículo 26,
Ezequiel 1:26. Está llegando aquí a la culminación, al final de su descripción de lo que el Señor le mostró aquí. Ezequiel 1:26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, recuerden que esta fue una visión de la gloria del Señor, ahí en el cielo. Versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. 27. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así el parecer del resplandor alrededor. Y vean por favor la misericordia del Señor al decirnos en una frase qué es lo que vio Ezequiel. 1:28 a la mitad. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Ese es el capítulo 1 de Ezequiel. Ahí está resumido en el 1:28. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Entonces, estamos a punto de entrar a un sermón anormal, porque vamos a ir predicando parte de un sermón, pero haciendo comentarios editoriales del sermón, como cuando ves una película con el comentario del director de la película. Estás viendo la película y el director te va explicando qué hizo y por qué hizo eso en la escena. Entonces, esa es la idea. Esto es más bien un taller. Entonces, bueno, vamos a intentar, y para empezar, el proceso que he seguido para preparar este sermón y cualquier otro sermón es este. Lo voy a resumir en 4 pasos para simplificarlo. Les voy a dar el proceso y después vamos a entrar brevemente a los versículos 1 al 3 para que lo vean aplicado. Muy bien. 4 pasos para simplificarlo. Número 1, investigué el contexto histórico y textual. Investigué el contexto histórico y textual. Se los voy a dar y luego regresamos para explicar cada paso y luego entramos al texto. 4 pasos para simplificar el proceso que he seguido para preparar este sermón. 4 pasos para que sepan cómo estudiar un texto para predicar con fidelidad. Número 1, investigar el contexto histórico y textual. Número 2, leer y observar el texto. Número 2, leer y observar el texto. Entonces, 1, investigar el contexto histórico y textual. Número 2, lee y observa el texto. Número 3, consulta comentarios. Consulta comentarios. Y número 4, revisa lo que hiciste. Número 4, revisa lo que hiciste. Muy bien, entonces, empecemos con el primero. ¿Cómo preparé este sermón y cualquier otro que normalmente el Señor me dé el privilegio de preparar? Número 1, investigar el contexto histórico y textual. ¿Cómo investigué el contexto histórico y textual? En otras palabras, ¿cómo supe cuándo es que el Señor usó Ezequiel para escribir este capítulo 1? ¿Y cómo supe cómo encajaba el capítulo 1 con el resto del libro y para qué lo escribió el Señor? Bueno, lo hice al leer la introducción al libro de Ezequiel en la Biblia MacArthur. Recuerden, lo tengo que hacer si no me corren. No, no es cierto, hermanos. La verdad es que por convicción personal, para mí, esa es una herramienta incomparable por diferentes razones. Y lo mismo sucede que, igual que leer algo de su introducción, si mal no recuerdo, en el nuevo comentario americano que está en Logos, están ya traduciendo varios de esos volúmenes en español. Este creo que todavía no está. También escuché la clase del doctor Abner Chao de Ezequiel, recuerdan, el presidente de la universidad y el seminario Masters. Creo que quizás leí algo más, no me acuerdo, pero en este punto, conforme leía la introducción de Ezequiel en la Biblia MacArthur, leí algo de la introducción de Ezequiel en otro buen comentario y empecé a leer las clases de la exposición de Ezequiel del doctor Abner Chao. Estuve tomando notas para entender 2 cosas. Esto es, hermanos, esto es muy importante para que podamos entender correctamente el texto. 2 cosas que buscas en este punto. Número 1,
¿por qué escribió el libro? ¿Por qué Ezequiel escribió este libro? Y esto se aplica a cualquier libro que estés estudiando, cualquier pasaje. ¿Por qué Ezequiel escribió este libro? Esto es vital, escuchen, porque todo en Ezequiel se relaciona con esto. Y así es como debes estudiar y entender todo pasaje de la Biblia. ¿Cómo es que este pasaje que estoy estudiando contribuye a explicar lo que el autor quiso que entendiera su audiencia en este libro? ¿Escucharon eso? Cuando estás estudiando un texto, tienes que preguntarte, ¿cómo este pasaje que estoy estudiando contribuye, expande, amplifica, aclara lo que el autor quiso que entendiera su audiencia en este libro? Te vas a ahorrar mucho tiempo. Si desde que empiezas a estudiar un libro, al estudiarlo y predicarlo secuencialmente, ya entiendes con claridad para qué el Espíritu Santo quiso que este libro fuera escrito. Entonces, en este primer paso de 4 del proceso de cómo estudiar un texto, este primer paso de investigar el contexto histórico y textual, tienes que entender dos cosas. Número uno, ¿por qué se escribió el libro que estás estudiando? Y un segundo punto clave aquí, el bosquejo del libro. El bosquejo del libro. El bosquejo, esto es, ¿cómo se divide? ¿En qué parte se divide? Claro, podrías empezar, si tienes mucho tiempo, lo cual la mayoría de nosotros no tenemos, si lees y lees y lees repetidamente, tú puedes ir bosquejando el libro, que es lo ideal, pero en un libro como Ezequiel de 48 capítulos tardarías un rato. Entonces, aquí la sugerencia otra vez es que tomando comentarios confiables, tú puedes al empezar tener una idea global de las partes principales, los énfasis, los temas primordiales en los que se divide el libro. Conforme vas avanzando en tu estudio lo puedes ir refinando. Pero esto también es muy importante porque otra vez escucha, no puedes entender correctamente un pasaje si no entiendes qué viene antes del pasaje y qué viene después del pasaje. Eso es lo que llamamos el contexto literario. ¿Qué viene antes y después? En otras palabras, ¿cómo encaja? Esto te lleva a preguntar y a responder a la pregunta, ¿por qué este pasaje, este párrafo, este capítulo viene antes del que viene después? ¿Por qué este pasaje viene después del que viene antes? Entonces, ya que entiendo el contexto histórico y literario del pasaje, número 2, leí y observé el texto. Leí y observé el texto. Hermanos, este es el paso más tardado para mí y yo creo que para la mayoría de los hombres fieles que están oyendo. Este es el paso más tardado, este es el paso más tentador para buscar atajos que no siempre son los mejores, porque voy viendo el texto en el idioma original, en Ezequiel 1, cada palabra en hebreo, anotando en mi texto de la Reina Valera 60 observaciones, corrigiendo la Reina Valera 60 en algunos puntos, porque esa es la versión con la que estoy más familiarizado y con la que está más familiarizada la gente a la que le predico la palabra. Ahora, al ir viendo el texto en el original junto con la Reina Valera 60, voy viendo cada palabra que no conozco, junto con logos para ver su definición. Y realmente aquí, si vas observando el texto lentamente, encuentras joyas que no habías visto. Ahora, no esperes en este punto que vas a levitar, vas a tener una visión como Ezequiel. Eso jamás pasa. Si alguien te dice eso, te está engañando. Es un proceso intelectual. Claro, pides al Señor entendimiento, el Señor te da entendimiento, pero en términos humanos es un proceso que demanda el uso de tu facultad de razonamiento, de sentarte a estudiar. Tienes que estar estudiando. Y aunque no conozcas hebreo ni griego, simplemente puedes hacerlo en español, con un buen diccionario. Lo más fácil que yo conozco en la actualidad es Logos, el software bíblico Logos, por ejemplo, y comparando con otra buena versión, yo normalmente en este punto comparo el texto con la Legacy Standard Bible, que es, o la New American Standard. La contraparte en español en este punto será la Biblia de las Américas. Y voy viendo cómo lo tradujeron. Esto es lo que estoy haciendo. Este punto se oye muy rápido, pero toma mucho tiempo, especialmente si es un texto como este largo, ¿no? Además de, como lo vieron ahí, un texto
Todo el capítulo 1 es de 28 versículos. Entonces, toma tiempo, pero vale la pena que vayas lento. En este paso vas también viendo teología. Empiezas a ver la teología del texto. Lo decía, creo que fue Santi en su sesión. Vas viendo, mira, aquí veo la omnisciencia de Dios, su soberanía, su juicio. Vas anotando, vas escribiendo, para que después tomas una teología sistemática y profundizas y decides cuánto vas a explicar allá a los hermanos. Muy bien, obviamente en este paso empiezas a formarte la idea de cuál es la estructura del pasaje, cómo se divide. Vas ahí tú formulando tu bosquejo, de qué trata primordialmente. Empiezas ahí a darte cuenta ahí como que veo por aquí como que hay una aplicación por acá. De repente, y les confieso hermanos, muchas veces a mí yo digo, qué increíble mensaje, pero qué aplicación tan clara. Y cuando llego a comentarios digo, pero estaba en la luna, estoy pero mal, no tenía ni idea de esto. Y tengo que borrar todo, aunque me aventé 2, 3 horas ahí formulando toda una teología increíble. Dije, qué barbaridad que esto casi ni los reformadores lo vieron. Pero hermanos, tenemos que tener la humildad, advertencia, decir, estoy mal. Y es tentador, estamos hablando aquí entre, digamos, predicadores, pero es tentador, y lo dijo, no me acuerdo, los dos, Fer o Santi, humildad. La prioridad es predicar la palabra, no lo que yo pienso. Y es tentador para nuestra soberbia, somos nuestro enemigo número 1 en términos humanos, lo dijo Santi, decir, me grita que esto, ¿cómo voy a tirar por la borda 3 horas de estudio aquí? ¿Cómo es? Pero esto es buenísimo, lo puedo apoyar con otros pasajes, sí, pero no lo dice el texto que estás estudiando. No lo digas, no lo digas, como lo decía un hombre hace años de apellido R.L. Dabney, es fruto prohibido. No te atrevas, no entres por ahí, aléjate. De verdad, hermanos, se los digo. Y si lo has hecho, algunos de nosotros seguramente lo hemos hecho, pídele perdón al Señor. Y si lo hiciste públicamente, pídele perdón a la iglesia. Tercer paso, consultar comentarios. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo consulté comentarios? Leí las notas del comentario MacArthur. Claro, ya les dije, esto es de ley, leer la Biblia MacArthur para mí, ya les dije. Después leí el nuevo comentario americano. De nuevo, probablemente leí uno que otro comentario también que no me acuerdo. También escuché, ya les dije, las clases de Abner Chao que dio en la Universidad Masters. Normalmente, si Abner Chao ha enseñado algo de lo que voy a predicar, trato de escucharlo. Les digo, hermanos, y aquí les abro mi corazón, desde que yo descubrí a Abner hace unos años, para mí ha sido una bendición enorme, se lo recomiendo. También trato de escuchar a S. Louis Johnson en el pasaje que estoy estudiando. Fue el predicador favorito del pastor John MacArthur. Si no lo han oído o lo han leído, háganlo. Si no entienden inglés, no importa. Hoy día ya saben, la apretan ahí, traducir la página y tienen transcritos sus creo que 1500 sermones. Y van a ver por qué John MacArthur decía que era su predicador favorito. Pueden leer sus predicaciones y les va a ayudar mucho. Ahora, repito, a lo largo, o quizá no lo había dicho, pero aclaro, a lo largo de los primeros 3 pasos que les acabo de decir, voy escribiendo el sermón pensando en cómo explicarlo y aplicarlo de la manera más clara y fiel posible. Hermanos, no olviden esto. ¿Cómo puedo ayudar a los hermanos a que entiendan correctamente el texto de la manera más simple, clara y fiel posible? Santi nos dio una excelente exhortación. No tratemos de impresionar. El propósito de predicar no es llamar la atención a nosotros mismos, sino al Señor. Ayudar a la gente para que pueda entender y aplicar correctamente el texto. Y hay gente que no sabe leer y otros les ha pasado, a lo mejor a algunos de ustedes. Estaba hace unas semanas en otra iglesia de un hermano querido, graduado del seminario Berea, donde preside nuestro hermano David Robles, y en la congregación, una congregación de 30 personas, pero una congregación fiel al Señor, fuerte con el pastor Miguel Prado, y había ahí un hermano, un joven sordo, un hermano no sordo, invidente, ciego. Y yo lo vi, lo saludé
Y recordé, como dijo Santi, que le impactó esto ya hace años en México, en una congregación, había un hermano que no veía. Y es un recordatorio, hermanos, que tenemos que ser tan claros que el hermano que no ve pueda entender. Puede entender sin ver siquiera el texto porque no puede verlo. Pero tú eres tan claro en explicarlo que el hermano se puede ir contento de que entendió el texto y lo puede aplicar. Entonces, hermanos, conforme vas formulando el sermón, yo por lo menos trato de escribir de manera precisa cómo puedo explicarlo de la manera más fiel al texto y simple. Y aquí ya les dije, identificas verdades teológicas que vas a explicar. Y de nuevo, hermanos, este punto de la simplicidad, de la claridad es clave. Si veo que le estoy dando vueltas, tengo que corregirlo. Si veo que es demasiado técnico, le estoy dando información a los hermanos que no les ayuda a entender y aplicar el texto, la quito. Si veo una palabra que pienso que el hermano promedio, que quizás ni fue a la primaria ni acabó la primaria, no entiende, la quito. O si es una palabra que creo que le va a ayudar a entender el texto, la meto, pero la explico. Y la explico de la manera más clara posible para que el hermano sea ayudado. Y les advierto, hermanos, de nuevo, ya lo dijo Santi, no nos pusimos de acuerdo, esto es providencial. A veces mareamos más a la congregación en lugar de ayudarles. A veces tenemos tanta información que si no la entendemos y resumimos, terminamos haciendo que los pobres hermanos terminen más confundidos al final del sermón. Esto es trágico, hermanos, trágico. Oír a hermanos que dicen, oye, entendía el pasaje mejor antes de que me lo predicara este hermano. Nos reímos, pero es cierto. Lo he vivido y seguramente lo han vivido. Dice, estaba mejor así, déjalo. Aquí también, a lo largo de este punto de comentarios, anoto alguna implicación práctica, escribo la idea primordial del sermón, su bosquejo. Y en este pasaje de Ezequiel 1, como ya lo dijimos, como en otros, cuando hay partes difíciles de entender, me estaciono o regreso y consulto más comentarios o diccionarios bíblicos, teológicos que me ayuden a entender el pasaje. Y finalmente, después de que, número 1, otra vez, investigué el contexto histórico y literario. 2, observé el texto cuidadosamente. 3, consulté comentarios. 4, reviso todo lo que hice. Y este paso es muy importante. Esto se puede oír obvio, pero este punto es clave porque regreso para asegurarme que todo sea coherente. En primer lugar, fiel al texto, que realmente explique el texto, que sea claro, y revisas que la interpretación del texto sea correcta, que la teología que estás explicando sea correcta, que no estés diciendo algo que el texto no dice. Y algo que a mí me ayuda mucho es que trato de estudiar por adelantado, porque ya que llegué a este punto, guardo el sermón y digamos que lo meto al refrigerador y sigo con el que sigue. Pero no terminé ahí con el que ya metí al refrigerador, no lo he predicado, porque cuando llegue el momento de predicarlo, lo saco unos días antes, digamos, así como cuando tienes algo en el congelador, lo sacas para que se enfríe, se prepare la carnita para asarla. Y lo repaso una y otra vez antes de predicarlo. Y lo hago, hermanos, cuando estoy en un semáforo que no me vea el policía. No, no es cierto, hermano. A ver, hay que aclarar. En algunos países no te multan, no aplican la ley. En otros, sí, entonces honra al Señor, mantén un buen testimonio. Si en tu país, en tu contexto, es algo penado por la ley, puede hacer tropezar a un hermano. No estudies el sermón en el celular o en tus notas en el alto, en el semáforo, o estás formado ahí en la fila del súper o esperando el transporte público. Normalmente así lo hago. Tengo un momento, no estoy hablando con mi esposo, mis hijos, me estoy cepillando los dientes, estoy leyendo el sermón. Entonces les digo, de este le faltaba un tornillo, así este está chiflado, este está obsesionado. No, créanme que ayuda, yo entiendo que para algunos no funciona, pero a mí me ayuda. Antes de acostarme veo un pedacito del sermón, a la hora que me despierto veo un pedacito del sermón. La idea es que esto me ayude a estar pensando. Ayuda mucho, para mí este paso es muy útil y es como, digamos que es como que está rasurando el sermón. A ver, no, hay que quitarle aquí, córtale aquí, ponle aquí.
Lo que buscamos, hermanos, es predicar, usando un término contemporáneo, en ultra alta definición, como esas televisiones que son monstruosas hoy día. ¿Se acuerdan? Hace años eran tantos píxeles, no sé qué, ahora ya son 4K, no sé cuántos K, miles. La idea, hermanos, es que seamos tan claros. Y si se dan cuenta, normalmente los mejores predicadores predican en ultra alta definición, ¿no es cierto? Son fieles al texto y no te queda la menor duda de lo que dijo. Así era el pastor MacArthur, ¿no? Todos sus sermones así es, son claros, son fáciles de entender y sobre todo son fieles al texto. Entonces, bueno, con esa introducción, que espero les ayude, vamos a ver esta parte de este sermón de Ezequiel 1 y voy a tratar de irles diciendo cómo, por qué dije algo, otra vez tratando de ayudarles. Ahora, aquí en Ezequiel 1, aunque ya se los dije al principio, el capítulo 1 de Ezequiel nos presenta una visión de la gloria del Señor. Y esto lo digo porque ya les dije que en el 1.28 la frase, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, resume de qué trata ese capítulo. Entonces, el capítulo 1 de Ezequiel nos presenta una visión de la gloria del Señor que es parte del llamado del Señor Ezequiel en los capítulos 1 al 3. El Señor, y aquí viene la pregunta del millón, ¿para qué Dios hizo esto con Ezequiel? ¿Para qué el Señor le dio una visión de la semejanza de la gloria de Jehová? Respuesta, para fortalecerlo para el ministerio tan difícil al que lo llamó. Dicho de manera más ampliada, para humillarlo y para capacitarlo, para fortalecerlo para el ministerio tan difícil al que lo llamó. Ahí tienen ustedes el primer paso, este es el cimiento, repito, del exégesis de Ezequiel 1. Aquí tienen de qué trata este texto y por qué lo dio el Señor. Y de ahí pueden ver que la aplicación, hermanos, es clara. Eso va a regir, va a dominar, va a controlar lo que les acabo de decir, el resto del sermón. Es confirmada por el resto de la Escritura, lo vamos a ver en un momento en otros pasajes, lo pueden ver, bueno, se los digo, se los adelanto de una vez. Ahí está, para Ezequiel fue esto, y este es el brinco, por así decirlo, del exégesis a la homilética, esto es en términos de aplicación, cómo el hecho de que Dios le dio a Ezequiel esta visión para fortalecerlo, para el ministerio tan difícil que le dio, cómo se aplica a mí, es igual para ti, y esto lo confirmamos porque a lo largo de la Escritura, y en particular ves el Nuevo Testamento, ves por ejemplo a Pablo en 2 de Timoteo, en 2 de Corintios 1, ves a Juan en Apocalipsis 1, Dios los fortaleció para el ministerio tan difícil al que los llamó. Dios les dio la capacidad de entender sus perfecciones para el ministerio tan difícil al que los llamó. Lo ves de manera más clara, un paralelo más cercano es Juan. Y esto es hermoso. Y entonces, en base a esto, aquí viene lo que llamamos en predicación una proposición y bosquejo para un sermón de Ezequiel 1. Aquí va. En Ezequiel 1 vemos 3 elementos de la visión de la gloria del Señor para fortalecerte. 3 elementos de la visión de la gloria del Señor para fortalecerte. 3 elementos de la visión de la gloria del Señor para fortalecerte. Primer elemento, el contexto de la visión, versículos 1 al 3. El contexto de la visión, versículos 1 al 3. Segundo de 3 elementos, el contenido de la visión, versículos 4 a la primera parte del versículo 28. El contenido de la visión, versículo 4 al 28, primera parte. Y en tercer lugar, la contestación de la visión. Última parte del versículo 28. La contestación de la visión. Sé que la palabra contestación no es la mejor respuesta, pero para que rimara contexto, contenido, contestación, por eso. Ahí es donde sacas el diccionario para ver algo, algún sinónimo, alguna palabra que se refiera a lo mismo y que idealmente rime. Esto es homilética. ¿Por qué? Porque otra vez tratamos de ser simples, claros, breves y sobre todo basados en entender correctamente el texto para ayudarle a los hermanos a que entiendan qué significa este texto
¿Y cómo lo puedo aplicar para mí? Y de nuevo, estás tratando de entender qué quiso decir Ezequiel y para qué. Contexto, contenido y contestación de la visión. Ahora escuchen, hermanos, reconozco, no todos los bosquejos salen igual de pulidos, pero eso es lo que buscamos. Hay unos que dicen, es que pues me va a quedar en medio 3 palabras en el primer punto, 4 en el segundo y 2 en el tercero. ¿Cómo le hago? ¿No? Pero una advertencia aquí, hermanos, algunos no invierten tiempo para escribir una proposición y bosquejo claros. Algunos no invierten tiempo para tratar de describir en una frase de qué trata el texto y cuál es su aplicación primordial para la audiencia actual y cómo se divide de manera que esté enganchada a esa frase que llamamos proposición, que expande, aclara, desglosa lo que está comprimido en la proposición. Ahora, aclaro que algunos dicen, no, ¿para qué pasar tanto tiempo en eso? La Biblia no lo manda, es cierto. Definitivamente no es pecado si no tienes una proposición y bosquejo claros en tu sermón, pero, aquí hay un gran pero, tienes que saber qué significó el pasaje para el autor y por qué lo escribió. ¿Qué quiso decir ahí el Espíritu Santo usando al escritor humano y para qué lo dijo? ¿Qué quiso que entendiera la audiencia original? Y la verdad, hermanos, es que una proposición y bosquejo como el que acaban de oír, o llegar a ese punto, el reto de llegar a una proposición y bosquejo así, prueba tu entendimiento del pasaje. Te prueba. Normalmente, si no puedes decir en una frase corta, clara, de qué trata el pasaje y para qué fue escrito y por lo tanto cómo se aplica, es porque no lo entiendes. Si tú, a cada rato, por ejemplo, mi esposa me pregunta, ¿de qué es el sermón de hoy? Hizo una prueba para mí. Y si tengo clara la proposición y se la digo y ella lo entiende, dice, muy bien. Pero si no es clara la proposición, si no le puedo decir de manera clara, breve, de qué trata el sermón y para qué lo vamos a estudiar, o ella me dice, no entiendo, no entiendo. O me cuestiona, no en el sentido pecaminoso, dice, ¿por qué dices esto? Y sus preguntas me hacen ver que no, me falta, no estoy entendiendo bien el texto, algo está mal. Y también me humilla, ¿no? Porque ya saben, la tentación pecaminosa, otra vez, hermano, estamos aquí entre predicadores, la tentación pecaminosa es, ay, mi reina no ha ido al seminario. ¿Cómo me cuestionas a mí, que soy graduado de tal y tal? Pero qué soberbia es esa. Y muchas veces he cedido a la soberbia, internamente o se lo ha dicho a lo mejor. Es que, otra excusa, es que la predicación es un arte. Es cierto, pero tienes que entender de qué trata el pasaje y para qué fue escrito. ¿Qué quiso decir el autor original y para qué le vas a explicar a la gente el pasaje? ¿Qué significó para la audiencia original? ¿Qué significó para el autor original? ¿Y para qué? ¿Cómo se va a aplicar a la audiencia actual? Muy importante eso, hermanos. Si no podemos responder esta pregunta, probablemente no le vamos a ayudar a la congregación, hermanos. Entonces vean aquí de nuevo el contexto de la visión. De nuevo solo vamos a ver este. Vean ahí Ezequiel 1:1, primera frase. Aconteció en el año 30. Una pausa ahí. Yo cuando voy escribiendo el pasaje, yo ya desde el principio ya paré en esa frase y ya expliqué aquí, en base al proceso que ya les expliqué, parece que esto se refiere a su edad. ¿Qué es el año 30? Uno hazle preguntas al texto. Acontecía en el año 30. ¿30 de qué? Parece que esto se refiere a su edad. Tenía 30 años de edad aquí Ezequiel. ¿Por qué? Porque en el versículo 2 nos dice la fecha de lo que pasó aquí en el capítulo 1, lo cual nos lleva a concluir que este fue el año 30 de la vida de Ezequiel. Y esto encaja, por ejemplo, con Números 4:3. Esto lo encontré seguramente en una nota de estudio MacArthur, algún comentario, porque la verdad no me acuerdo esto de memoria. A veces me acuerdo de cosas y a veces no. Pero en Números 4:3, recuerdan, los sacerdotes comenzaban a servir ¿a qué edad? 30 años. Y Ezequiel era un sacerdote, como dice el versículo 3, a sus 30 años de edad.
en su cumpleaños, como dijo Abner Chao. Versículo 1, continúa. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes. Y aquí, obvio, sacas el celular y dices, a ver, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Mes qué? ¿Día qué? Esto equivale, obviamente no haces eso porque tienes que regresar a preguntar cómo medía el tiempo Ezequiel. Y esto sabemos por comentario, un diccionario, que esto equivale al 31 de julio en términos de nuestro calendario. En esa fecha, vean dónde estaba Ezequiel. 1:1 otra vez. Y sugerencia aquí, hermanos, a su gusto, aquí entre el arte de la predicación. Ustedes guíen a su congregación como quieran, repetir las veces que quieran. Ahí uno es a su conciencia, a lo mejor nos dice, está repitiendo mucho, estoy repitiendo demasiado poco, pero recuerden que la gente no está tan empapada, no conoce también el pasaje como ustedes, y luego nos paramos y ahí explicamos, y la pobre gente no sabe, se les va esto, es una buena idea, pero no paramos, no repetimos, como decía Santi del Señor Jesús, a lo mejor con una pregunta les hace regresar, enfatizas una idea. Aquí, por ejemplo, vean en el 1:1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar. Muy importante, esto es una clave para entender cuándo es que el Señor usó a Ezequiel para escribir este libro. El río Quebar llevaba agua desde el río Éufrates en la parte de abajo, al sur de Babilonia, pero observen que dice también esa frase, estando yo en medio de los cautivos. ¿Qué cautivos? Bueno, si vemos el texto, comparamos otros textos, y esto lo ves por algunos comentarios y puedes corroborarlo ahí en tu Biblia, quiere decir que él estaba en medio de los cautivos de Babilonia. Él estaba en Babilonia, físicamente en Babilonia. Ezequiel había sido llevado cautivo a Babilonia junto con 10,000 personas en el 597 a.C., y esto lo vemos en Segundo de Reyes 24:14. Segundo de Reyes 24:14 no te da la fecha, pero puedes tomarlo de un comentario, eso te ayuda. Obvio, esto se ve por diferentes textos, pero un comentario ya te ahorró el tiempo que a lo mejor te podrías haber acercado a la fecha, ¿no? Si hubieras comparado muchos textos. Ahora, recuerden, si recuerdan algo de historia del Antiguo Testamento, esta vez en la que Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia, fue la segunda de 3 fases de la conquista de Babilonia contra el reino del sur, llamado el reino de Judá. Recuerden, Israel, las 12 tribus se dividieron en 2, 10 se llamaba el reino del norte, 2 el reino del sur, también llamado el reino de Judá, las 10 del norte se llamaba el reino de Israel, las 2 del sur se llamaba el reino de Judá. Entonces, esta fue la segunda de 3 fases de la conquista de Babilonia contra el reino del sur, el reino de Judá. En la primera de esas 3 fases, en el 605 a.C., recordarán que Babilonia se llevó cautivos a varios israelitas, incluyendo a Daniel y a sus amigos. Esto lo vemos en Daniel capítulo 1. Segunda fase de 3, 597 a.C., estuvo Ezequiel. Y una tercera en el 586 a.C., cuando Babilonia también se llevó cautivos a varios israelitas y destruyó el templo en Jerusalén. Ahora, estas 3 olas de ataque fueron un juicio del Señor contra el pecado de los israelitas del reino del sur. Muy importante esto, aquí en este momento, cuando Ezequiel estuvo en Babilonia cautivo, estaba la nación bajo el juicio del Señor. Muy importante entender eso. Eso es clave para entender correctamente el texto, como cualquier otro. En este momento está bajo juicio el pueblo del Señor. Pero no crean que Ezequiel vivía como cautivo, en cadenas y encerrado, no. Esto lo vemos allá adelante en Ezequiel 3:24, 21. Tenía su casa. Vivía en una situación bastante cómoda para ser cautivo en Babilonia. De nuevo, toda esta información la encontré revisando el texto guiado por la Biblia de Estudio MacArthur. Y ahora, estando en Babilonia, vean lo que vio, versículo 1 al final. Dice en Ezequiel 1:1, dice el texto, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios.
Dios Elohim en hebreo. Ese nombre de Dios destaca que Él es el creador de poder infinito. Hay una razón siempre por la que el Espíritu Santo escoge usar ciertas palabras para referirse al Señor en ciertos momentos. Aquí en este punto parece que Ezequiel está destacando el poder infinito de Dios junto con otros atributos ejercido en el juicio, en que Él estaba en control de este juicio, como lo vemos ahí en el hecho de que Él está en el trono. ¿Recuerdan? Acabamos de leer ese versículo en el 26. Sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ahora, versículo 1, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Aquí Abner Chao nos da un comentario muy útil y él explica que cuando se abren los cielos en la Escritura, después de juzgar, cuando, vean nada más, ni puedo decir lo que dijo alguien más. Está bien, hermanos, hay que aclarar. Cuando se abren los cielos es para que Dios bendiga después de juzgar. Normalmente o en varios casos, cuando se abren los cielos en la Escritura, es porque Dios quiere bendecir después de juzgar. Lo vemos, por ejemplo, ahí en el diluvio. Lo vemos también en Betel, allá futuro. Lo vemos incluso en el Nuevo Testamento cuando en el bautismo del Señor, Mateo 3. Lo vemos incluso también allá adelante en Apocalipsis 19. ¿Se acuerdan? Segunda venida, juzga y luego establece el reino milenial. Ahora, aquí algo muy útil. Un escritor, no me acuerdo cuál de los comentaristas fue, comenta que junto con Daniel, ningún otro profeta recibió la palabra de Dios con tantas visiones como Ezequiel. Muy importante esto y dices tú, ¿por qué? ¿Por qué? Probablemente por la situación en la que estaba Ezequiel. Juicio. Y en esa situación tiene que ir a predicar. Tengo que hacer aquí un paréntesis. ¿A qué hora tengo que terminar? ¿Sí? ¿8 minutos? Ok. Le metemos velocidad entonces. Eso llega a pasar, hermanos, hay que editar sobre la marcha. Venga. Ahora escuchen, un punto importante aquí. Se dieron cuenta de que esta información la saqué de un comentarista y por eso dije, alguien dijo, un autor, un comentarista, tal cual. Ahora, es muy importante recordar esto, hermanos, al predicar. Cuando estás explicando información de conocimiento general, como fechas, por ejemplo, no tienes que decir de dónde la sacaste, o definiciones de palabras, como hoy nos explicaba Fer en su sermón de 2 de Timoteo 4, las veces en un diccionario es conocimiento general. Por eso no dije que las fechas de los 3 ataques de Babilonia contra Israel las saqué de tal o cual lugar, es conocimiento general. Pero, y aquí es donde fallamos algunos de nosotros, si encuentro una frase o explicación en un comentario o lo escucho en un sermón y uso las mismas palabras o casi las mismas palabras para explicar algo que no es conocimiento general, entonces debo dar crédito. Debo decir que lo tomé de alguien más. De lo contrario, estoy robando las ideas de alguien y las estoy presentando como mías. Y esto, hermanos, se llama plagio. Esto no es honesto, esto es pecaminoso. Incluso esto ha llevado a algunos predicadores hasta perder su ministerio. ¿Por qué? Porque roban material y con el tiempo sus congregaciones se dan cuenta de que se están fusilando el material de alguien más. Y las congregaciones pierden la confianza en su pastor porque les está mintiendo. Y claro, en ese punto no es irreprensible. Hermanos, otra tentación como predicadores, la presión para vernos muy inteligentes y como muy buenos predicadores es mucha, es mucha. ¿Por qué? Porque las congregaciones a las que les predicamos hoy día tienen acceso a predicadores mucho mejores que muchos de nosotros. Y nos sentimos presionados y pensamos, hombre, pues quiero que manden también mi predicación ahí en las redes sociales, como mandan las de MacArthur o la de Josías Grauman. No, hermanos, no. Como dice Romanos 12:3, debemos pensar de nosotros con cordura. Bien, hermanos, aquí les comento, es una bendición la tecnología hoy día, las redes sociales, son una bendición, pero hermanos, muchas veces son una tentación muy grande. Nos están tomando fotos, tomando video y uno piensa, wow, me están tomando.
y voy a salir y va a ver cuántas vistas. Y ya pones los pies en la tierra cuando ves que el vecino le tomó 30 fotos a su perro y los pone en medios sociales. Todo el mundo lo hace hoy día. Pero la tentación pecaminosa es, hombre, pues, tengo que decir algo para que tenga, no le gane, pues aquel tuvo 100 vistas, pues que yo tenga 150. Es una realidad, hermano, no. Debemos pensar de nosotros con cordura, Romanos 12:3, tener la humildad, reconocer, escuchen, la capacidad que el Señor nos ha dado y la incapacidad que nos ha dado. Y el Señor va a honrar tu ministerio y vas a ser de más bendición a tu iglesia si le das crédito a los autores o predicadores que citas para explicar fielmente el texto, en lugar de robar el material de otros para verte mejor de lo que realmente eres como predicador. Tan importante esto. Está bien si me paso un poquito, Fer, pero no voy a abusar. Escuchen, hermanos, cualquier iglesia prefiere un predicador humilde que reconoce su incapacidad que un predicador soberbio, mentiroso, que quiere presentarse como lo que no es, robando el material de otros. Y me estaciono aquí, hermanos, porque es un problema en base a lo que el Señor me ha permitido ver en los últimos años, es un problema serio. Es un problema serio incluso en círculos como los nuestros, donde queremos honrar al Señor con predicaciones fieles. No seamos como los profetas falsos de Jeremías 23:30. Ahí el Señor dice, recuerdan, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Es terrible. Ahora, regresen a Ezequiel 1:2, rápidamente unos comentarios y terminamos. Ezequiel 1:2. Aquí viene la fecha de esta visión. 1:2. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, esto fue en el 593 a.C., versículo 3, vino, esto es enfático en el hebreo, aquí el Espíritu Santo a través de Ezequiel quiere enfatizar esto, versículo 3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Una pausa ahí. Esa frase de que vino palabra de Jehová, o vino a mí la palabra de Jehová, es importante en Ezequiel. Se usan 41 versículos. 41 versículos. Ahora, comentario editorial aquí. Puedes leer los 48 capítulos de Ezequiel para encontrar los 41 versículos donde aparece la frase vino palabra de Jehová Ezequiel. Si puedes, sería ideal, pero la mayoría de nosotros no tiene el tiempo de hacer eso. Esta información la tomé del Nuevo Comentario Americano. Como es información general, no lo cité. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué le dijo esto a la iglesia? Que la frase se usa en 41 versículos. ¿Para verme como que estudié mucho? No. En este punto es para mostrarles que el Espíritu Santo enfatizó esto, y esto lo sabemos por la repetición, es mucho. 41 veces decir, en 41 versículos, en este libro decir, otra vez ahí, en el versículo 2, decir, vino a mí palabra de Jehová. Esto enfatiza, escuchen, que el Señor habló mediante Ezequiel. Mediante Ezequiel. Pero otro punto importante aquí, hermanos, esto es hermoso. Vean ahí que dice el texto en el 3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Aquí Arno Echao explica muy bien. Aquí Ezequiel habría pensado que Dios lo había abandonado. ¿Por qué? Porque él era sacerdote, pero podía servir en el templo cuando estaba en Babilonia como cautivo. No, como sacerdote no podía servir en el templo porque estaba en Babilonia. ¿Por qué? Porque versículo, ya lo vimos, versículo 1, estaba en medio de los cautivos en Babilonia. Entonces, esta visión lo habría alentado, lo habría fortalecido espiritualmente. ¿Cómo? Al mostrarle, escuchen esto, y estoy abreviando aquí por tiempo, vean el versículo 26, es clave. Otra vez 26 al final. Bueno, todo el 26. Aquí Ezequiel describe la gloria del Señor ahí en el cielo de abajo hacia arriba. Esto es deliberado. Termina en el punto culminante.
para enfatizar esto. Esto es lo más importante en el cielo. Versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y aquí viene. Y sobre la figura del trono, simbolizando autoridad, había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Como comentario al margen, esto puede ayudar ahí si quieren que descanse la audiencia después de mucha teología y a lo mejor estuvieron ahí nadando ya en profundidades. Estos impostores que venden libros que dicen que fueron al cielo y regresaron, si escuchan algo de sus testimonios, y esto lo estaba oyendo en unos sermones de Gracias a vosotros que ya los oirán si Dios quiere en el futuro, en donde en varios libros lo que ven en esas supuestas películas o libros de testimonios de gente que fue y regresó del cielo, normalmente no hablan del Señor en el cielo, describen otras cosas, pero normalmente no describen el punto focal del cielo. ¿Quién es quién? El Señor, al que está sentado en el trono y al Cordero. Ese es el punto focal de las visiones, de las revelaciones del cielo en la Escritura. Y no que ve a fulano y a mengano y ve un perro y un caballo. Son tonterías. Eso les muestra que son impostores, son falsas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le dio esta visión a Ezequiel? El Señor le dio esta visión a Ezequiel para mostrarle, versículo 26, que el Señor seguía en su trono en medio de este juicio. A pesar de esta situación tan difícil, a pesar de que no puede ejercer su ministerio como sacerdote, a pesar de que está en medio de la cautividad bajo juicio, y a lo largo de Ezequiel vemos que los israelitas que estaban ahí bajo juicio no les interesaba oír la palabra de Dios, se burlaban de Ezequiel. Entonces tienes un sacerdote sin lugar en donde ejercer, en medio de un pueblo que está bajo juicio, con gente a la que Dios le mandó a predicar que no quiere oír, y además en una tierra extranjera hundida en la idolatría Babilonia. ¿Te ofrecerías como voluntario para ser tú el que ocupara el lugar de Ezequiel? Yo le entro, Señor, yo voy a predicar ahí, soy prometedor ese ministerio, yo le entro. No, hermanos, este es un ministerio sumamente difícil. Pero vean por favor, hermanos, cómo concluye ahí el versículo 3. Dice ahí el 3, dice en el 3, Ezequiel 1:3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar, vino allí sobre la mano de Jehová. Esto significa, como lo dice un autor, que el Señor controló totalmente con su poder infinito a Ezequiel. Y escuchen, hermanos, con esto terminamos. Por favor, vean que cuando Ezequiel estuvo, esta es la introducción a la conclusión, escuchen, nos apuramos ya, si no se va a enojar Fer, perdón. Escuchen esto, por favor, esto es muy importante. En el momento que esté Ezequiel ahí en Babilonia, Jeremías, escuchen, recuerden que Jeremías alrededor de esos años, no en ese momento, en esta etapa de la historia de Israel, Daniel ya estaba en el gabinete de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Él fue llevado cautivo primero. Después estuvo aquí Ezequiel. Y en esta etapa terminaría también Jeremías en la tierra de Israel. Los tres profetas en una época de juicio, siendo fieles pero sufriendo intensamente. Y ninguno de ellos escogió su ministerio. Ninguno de ellos. Dios los puso ahí. Ahí hay implicaciones prácticas que vamos a resistir decirles. Pero miren, hermanos, terminamos por favor con esto. Escuchen. Los israelitas que oyeron Ezequiel 1 por primera vez. Gracias, hermanos, me dieron 3 minutos más, son muy amables. Les debo un cafecito. Muy bien, escuchen, terminamos con esto. Los israelitas que oyeron Ezequiel 1 por primera vez, que oyeron que Ezequiel vio al Señor en su gloria, demostrando, porque las diferentes partes de la visión muestran esto, diferentes descripciones de los ángeles y descripciones de lo que vio ahí Ezequiel, demuestran la soberanía del Señor, lo vimos en su trono, su sabiduría, omnisciencia, poder infinito, juicio. Los israelitas que oyeron Ezequiel 1 por primera vez, les habría advertido que el Señor estaba listo para seguir juzgándolos debido al pecado de ellos. Pero para Ezequiel,
como lo vemos confirmado por los capítulos 2 y 3, haber visto la gloria del Señor en el capítulo 1, lo habría fortalecido para lo que estaba por venir. A pesar de que Ezequiel tenía que predicar a los israelitas bajo juicio, entregados al pecado, que no les interesaba escuchar a Ezequiel, a pesar de que Ezequiel estaba rodeado de toda la idolatría en Babilonia, a pesar de todo el sufrimiento que esto implicó para Ezequiel, porque recuerden, en un punto Dios mató a su esposa y le dijo, no llores. A pesar de todo esto, Ezequiel vio, Ezequiel 96, que el Señor seguía en su trono, controlando todo. Esto fue parte del propósito del llamado de Isaías en Isaías 6.1. ¿Recuerdan? En el día que murió, en el año que murió el rey Usías, también bajo juicio ahí en ese punto Israel, con un problema ahí porque terrenalmente murió el rey, vi yo al Señor. ¿Recuerdan? En un trono alto y sublime. Esto es hermoso, hermanos. Esto es hermoso. El Señor fortaleció a Ezequiel para que fuera obediente en predicar y vivir su palabra al darle el privilegio de ver su gloria. Y hermanos, escuchen, aquí se cae de maduro la aplicación para nosotros. ¿Por qué? Porque no importa dónde nos coloque el Señor en su soberanía, en su providencia, a pesar de la situación que estemos enfrentando, que estemos viviendo en el ministerio, recordar las perfecciones de nuestro amado Señor Jesucristo como lo revela su palabra, que Él está en control, Él es sabio, Él es amoroso. No importa lo que estés viviendo, Él nunca deja el trono. A pesar de lo que estés viviendo, donde te haya puesto en su providencia, Él te va a fortalecer para que seas fiel. Como Pablo ahí en 2 de Timoteo 4, recuerdan, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino todos me desampararon. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. ¿Misma idea que Ezequiel? Entonces, hermanos, vean que si predicamos así, en base a un exégesis fiel del texto, no vamos a inventar lugares donde Cristo no está, porque Cristo incluso está ahí en el versículo 26. Vamos a hablar más de esto, porque ahí vemos creemos, una muestra de, hablando de lo que dijo Santi, aquí puedes hablar algo de la Trinidad. Este es el Hijo eterno. Este es el Hijo eterno, por eso tiene semejanza de hombre. Este es el Hijo eterno apuntando a futuro, a la encarnación. Obviamente no lo habría entendido Ezequiel con la plenitud que nosotros lo entendemos, pero el Espíritu Santo tuvo un propósito al mostrar ahí al que estaba. Si Dios es Espíritu, ¿por qué nos presenta ahí en el trono a uno en semejanza de hombre? ¿Por qué? Porque esto está apuntando a que el Hijo eterno, la segunda persona de la Trinidad, iba ¿qué? Siglos después encarnar y regresar. Es hermoso. Entonces, hermanos, no tenemos que inventar lugares donde Cristo no está. Vamos a hablar más de esto si Dios quiere mañana. Tampoco tenemos que terminar los sermones igual con el mismo énfasis, repitiendo lo mismo cada semana, salvo que el texto así lo marque. Tampoco tenemos que estar regañando a la congregación con las mismas exhortaciones cada semana, repito, salvo que el texto repita las exhortaciones. Tampoco tenemos que invertir más tiempo en pensar en bromas y maneras ocurrentes de decir las cosas. No, no, hermanos, la meta es ser fieles, no innovadores. Y cuando nos atrevemos a pensar que predicar de esta manera, de explicar fielmente la intención del autor y para qué lo explicó, cuando nos atrevemos a pensar que predicar de esta manera es aburrido y que necesitamos meterle interpretaciones y aplicaciones más interesantes al texto, necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado de soberbia. ¿Por qué? Porque la Escritura es inspirada, perfecta y no necesita ser mejorada. Incluso si nuestros sermones llenan de gente el edificio donde predicamos, eso no necesariamente es evidencia de que estás honrando al Señor en la manera en la que maneja su palabra, porque puedes torcer la palabra y tener muchos seguidores, como los falsos maestros de los que habló hoy, recuerdan Fer, 2 Timoteo 4, 3 y 4. Entonces, no importa cuántos seguidores tengas, 30, 300 o 3,000, lo que importa es que procures con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, y de eso va a hablar mañana si Dios quiere, Michael. Muy bien, bueno, hermanos, gracias por su paciencia. No sé si me dejen regresar mañana, pero oramos y esperamos que este sermón anormal lo use el Señor para servirles de algo. Oremos. Padre,
Gracias, Señor, por tu palabra hermosa. Nos vuelve a cautivar tu gloria. Esto es hermoso, pensar en cómo Ezequiel, a pesar de que estaba en una situación tan difícil, tú lo capacitaste, Señor, por el poder de tu Espíritu, pero también al mostrarle tu gloria, al mostrarle algo de tus perfecciones. Qué hermoso es pensar en eso, cómo nos anima, cómo nos consuela esto, que aunque no nos vas a enseñar tu gloria de la misma manera como lo hiciste con Ezequiel, sí nos la muestras, como dice 2 Corintios 3:18, mirando nosotros en tu palabra a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, tus perfecciones, que eres santo, soberano, sabio, amoroso, misericordioso, el Dios de ira. Somos transformados de gloria en la misma imagen como por tu Espíritu. Y nos capacita, Señor, para enfrentar lo que humanamente hablando es imposible. Te ruego que ayudes a mis hermanos, sea cual sea la situación en la que estén, que recuerden esta verdad hermosa. Y sobre todo, recordando el propósito de esta sesión, ayúdanos a todos, Padre, a esforzarnos por tu gracia. Y también gracias por quitarnos la carga de que no depende de nosotros, como nos explicó Santi, el que alguien entienda tu palabra y se someta a ella, depende de tu Espíritu Santo. Y gracias por quitarnos la enorme carga de la presión de estar pensando que depende de nuestras bromas, depende de cómo decimos las cosas, depende de nuestra ocurrencia o del volumen de nuestra voz o de lo fluido que somos o el timbre de nuestra voz. No depende de nada de eso que tú cambies almas a través de tu palabra. Depende de tu Espíritu. Que seamos fieles, Padre, simplemente en predicar la palabra como estudiamos esta mañana para tu gloria. Amén.